No muy lejos de aquí, tierra adentro, se desarrolla otra historia. Un relato que no ocurre en el mar, sino en las llanuras áridas del Vizcaíno. Aquí entre cardones sobrevive uno de los animales más emblemáticos del desierto, el berrendo peninsular. Y es este el escenario donde surge el MUVE, o Museo del Berrendo, un espacio dedicado a contar el pasado y el esfuerzo que hoy mantiene con vida a este animal. Nos encontramos en el desierto del Vizcaíno. Es una planicie gigantesca, muy árida, es muy poca la lluvia que cae aquí. Sin embargo, es el hábitat perfecto del berrendo, un animal muy mexicano que está a punto de desaparecer. Sin embargo, gracias a esta UMA, Unidad de Manejo Ambiental, tenemos la oportunidad de verlo vivo y es una esperanza para la especie. Se encargan de trasladar al berrendo e introducirlos en áreas silvestres. Si no fuera por esfuerzos como estos, el berrendo ya no estaría viviendo en Baja California. Y es un animal que ha estado aquí desde hace miles de años. Es una subespecie que es nativa a Baja California. Se extendía antes desde el norte hasta el sur. Sin embargo, ahora está reducida a una franja muy específica del centro del territorio. Nos encontramos dentro del Valle de los Cirios, que está en el estado de Baja California Norte. Esta está pegada a la reserva de Vizcaíno y juntas hacen la reserva terrestre conectada más extensa de todo México. Y es el hogar de este animal tan peculiar, de los animales más rápidos del planeta, casi 100 kilómetros por hora puede llegar a correr. El berrendo es una especie clave. Es como, por ejemplo, el cardón, el saguaro. El berrendo es un agricultor del desierto. Él es herbívoro, rumiante, artiodáctilo de pezuña. ¿Tú te fijas a qué te suena la pezuña? A arado. Es un arado, pero es un arado de 26 centímetros cuadrados. Al caminar, voltea la tierra, o sea, la desdobla y la airea, la nitrogena, y además orina, por lo tanto hay nitrógeno, también defeca, ¿verdad? Y hay materia orgánica con semillas. Entonces, al estar así, lo único que está esperando es que llueva. Por ejemplo, la tribu Hopi, al norte de Arizona, Colorado, decía del berrendo. El berrendo sigue la lluvia, está cuando ya llovió o va a llover. Entonces el berrendo siempre estuvo asociado al evento de la lluvia, todos lo esperaban con gran esperanza y afecto. El berrendo es un equivalente ecológico de los antílopes africanos por la función. Tanto las gacelas y los antílopes africanos son, digamos, los agricultores del desierto, como el berrendo, el bisonte y otras especies en México y en Norteamérica son los agricultores del desierto. Hay muchas cosas interesantes sobre estas criaturas raras, pero una que me llama muchísimo la atención es lo rápidos que son. Son el segundo mamífero terrestre más veloz del planeta, después del chita, del guepardo de África, que es famosamente el Usain Bolt de los animales. Esto es raro porque las presas solamente tienden a ser un poquito más rápidas que sus depredadores. Esto es porque hay una guerra de armamentos evolutiva donde se están persiguiendo uno al otro literalmente. Lo que se esperaría es que este animal sea solamente ligeramente más rápido que los coyotes, que los pumas, que los zorros. En realidad es muchísimo, muchísimo más rápido. La brecha es muy inusual. La respuesta a este dilema bien podría estar en el pasado. Resulta que este mismo territorio antes era habitado por un animal llamado, adivinen, el chita americano, el guepardo americano. Su nombre científico era Miracinonyx y vivió en este sitio hace unos 14-16 mil años. En realidad estos chitas eran genéticamente más cercanos a los pumas. Según análisis ante los fósiles tanto de los berrendos como de los chitas, especialmente de los chitas americanos, se ha llegado a la conclusión de que estos animales representaban hasta el 40% de la dieta de los Miracinonyx. Eran su presa favorita. Entonces, lo que ocurre aquí es que estos animales se adaptaron para ser más veloces que su depredador, pero cuando su depredador se extinguió, no tenía chiste deshacerse de toda esta serie de adaptaciones que les conceden una velocidad impresionante. También hubo chitas en Norteamérica, 2 especies diferentes del género Meriacinonyx. La presencia de esas otras 2 especies que se extinguieron a finales del Pleistoceno, digamos hace unos 10,000 años, presionaron la evolución del berrendo hacia la carrera, de tal modo que el berrendo es el animal de pezuña más rápido del mundo. Puede correr a 98 kilómetros por hora, pero por periodos mucho más largos. Una vez que los estás alimentando y ya son tus cuates, ¿verdad? Y tú eres su mamá, es padrísimo porque son como perritos, son chistosísimos, hacen cosas súper cotorras, ¿no? O sea, por ejemplo, estás aquí
a donde está la torre, aquella, algo que le da curiosidad y va a 100 kilómetros por hora y regresa a 100 kilómetros por hora, ¿no? O sea, súper contentos, felices. Le dicen el fantasma del desierto porque es muy rápido y además están camuflados de tal manera que pues no los ves muy claramente, ¿me explico? O sea, que más de repente pues pasa como un fantasma. Algo que lo hace diferente al tipo de velocidad que mantiene un chita es que ellos sí la mantienen. Un chita solamente puede correr muy velozmente por ráfagas muy cortas. Este animal puede sostener sus velocidades topes por muchísimos minutos. Usualmente dicen que no es el mismo rendimiento, no es la de un corredor que gana la carrera de 100 metros que el de un maratonista. Se requieren habilidades totalmente distintas. Este tiene las dos. Este, por donde lo quieras ver, es un animal hecho para correr. ¿Y qué le permite en su cuerpo correr tan rápido? Bueno, Tomás, imagínate esto. Por ejemplo, el animal, pues son chiquitos, mide si acaso 1 metro a la cruz. Son animales que pesan entre 45 y 50 kilos. Pero tienen una tráquea, corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, 1,5 veces más grande que cualquier otra especie de su tamaño. Por ejemplo, otra gacela, un chivo, un borrego. Entonces, eso le permite tener un metabolismo gigante. Y sin embargo, únicamente comen 250 gramos de hojitas diarios. Una vaca con su cría come lo que 70 berrendos. Además de crear conciencia, la misión del Museo del Berrendo es reproducir este animal para reintroducirlo a su hábitat natural. Este se llama Llano del Berrendo. O sea, de esta sierra que está aquí de la Libertad se extiende hasta San Ignacio. Todo esto es la zona núcleo, pero también es todo el Llano del Berrendo. Todo esto, aquí está San Ignacio, todo esto. Todo es el Llano del Berrendo, del hábitat natural del berrendo. Entonces son 21,400 hectáreas. Ahí hay berrendos, pero están perdidos hasta el cerrito aquel. Y nosotros realmente lo que manejamos son estas 400 hectáreas. La distribución histórica era de los Llanos de Magdalena, toda la costa, hasta California. Es curioso, tú pregúntale a quien quieras, ¿verdad? Y casi te va a decir, ¿y ese animal de dónde es? ¿Es africano? ¿Qué? No, y es mexicano, mexicanérrimo. Aquí hay una cueva que se llama la Cueva de las Serpientes, que son pinturas rupestres, que tienen 11,000 años de antigüedad. Está la serpiente con cabeza de berrendo, un animal sabiondo y otra serpiente con cabeza de venado. Quiere decir que había una cultura aquí que tenía un afecto y un apego a la vida silvestre tremendo. Amogoquio. Amogoquio es, goquío es blanco, amo es ciervo, ciervo en el cielo, ciervo blanco del cielo. El otro es Teotlalmazatl o Teotlalmacame, ciervo sagrado. Entonces, por ejemplo, berrendo quiere decir animal de 2 colores. Así le pusieron los españoles cuando llegaron aquí. Dijeron, mira, ahí va un 2 colores, ahí va un berrendo. Entonces, pues realmente pues, ves que no pues, tenían un apego real, ¿verdad?, a la naturaleza, digamos desde el punto de vista religioso y filosófico y de cariño y de afecto y de respeto por estos animales. Esa es la diferencia entre los nombres, ¿verdad?, entre un 2 colores discriminativo totalmente a el agradecimiento del favor del berrendo. Proveía la carne y la comida para la familia. ¿Y cómo es que surgió el singular berrendo en las planicies de Norteamérica? Pues hace 20 millones de años aparece no el berrendo, sino la familia. La familia es endémica de Norteamérica, o sea, no vino de Asia, ni tampoco la familia fue hacia Asia. Entonces produjo hace 19 millones de años 18 géneros. Berrendo, Antilocapra, Cosorix y Mericodus estuvieron cuando llegó el hombre a América, 25,000 años atrás. Hasta hace unos 12,000 años, Norteamérica era el hogar de una familia completa y diversa de al menos una docena de especies de berrendos, incluyendo géneros como el Capromérix, que contenían especies que pesaban la mitad de lo que un schnauzer. Este de acá, el Antilocapra americana, es el único sobreviviente de este linaje. Entonces verlo es como tener una ventana al pasado, tener una conexión directa con el grupo de mamíferos que alguna vez dominaron las praderas del norte de América. De hecho, la familia, toda completa, ya prácticamente se extinguió. El único género vivo es el Antilocapra. Por lo tanto, es una familia monotípica, solamente una especie. Es decir,
todas las demás ya se extinguieron, ¿no? Entonces prácticamente si se extingue el berrendo, pues se extingue la familia para siempre. Muchos lo llaman el antílope americano, porque pues, véanlo, se parece muchísimo a un antílope. La cosa es que esto es en realidad el resultado de evolución convergente. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos linajes que en realidad están separados en el árbol genealógico comparten un nicho ecológico? Es decir, que habitan un lugar parecido, que se alimentan de cosas parecidas, que tienen más o menos los mismos depredadores y los mismos riesgos, y por ende, esto los lleva a desarrollar adaptaciones muy similares, aunque no tengan parentesco. Los berrendos llenan el espacio que los antílopes llenan en el viejo mundo. Aún así, esto no es ningún antílope. Revisa sus huesos, hazle análisis de ADN, los resultados siempre son conclusivos. Esto de aquí es un primo cercano, cercanísimo de las jirafas y de los okapis del Congo de África. Aunque muchos lo llaman antílope, el berrendo no tiene parentesco cercano con ellos. Genéticamente está más relacionado con las jirafas. Por eso su anatomía es tan peculiar. Es un sobreviviente de una familia única en Norteamérica. Los científicos originalmente habían pensado que los berrendos eran bóvidos y había una subfamilia que se llamaba Antilocapridae, pero resultó que nada, ¿verdad? O sea, que están más emparentados los berrendos con los jiráfidos, o sea, con las jirafas que con los bóvidos. Digo, no es que se parezca a una jirafa, sino su origen es el mismo que el de las jirafas. Digamos, los ancestros comunes, el grupo de los jirafinos tragulinos. Tal vez la cara un poco es medio jirafina. Pudimos observar de cerca a los berrendos en su comedero. De hecho, en ocasiones se acercan y te huelen, te saludan, y entre ellos se saludan oliéndose la nariz. Dicen, no, pues comiste unas quesadillas y qué chido. Pues están ahí en su comedero. Te decía que comen 250 gramos de hojitas, ¿no? Por ejemplo, la vara de la alfalfa no se la comen. Nada más se comen las hojitas, las flores y los brotes tiernos. De eso, 250 gramos. Por la energía, el berrendo puede correr casi 100 kilómetros por hora y puede hiperventilar y brincar y hacer. Las adaptaciones que han realizado para correr así de rápido y por tanto tiempo incluyen una tráquea muy gruesa para poder estar constantemente utilizando el oxígeno que requieren, un corazón considerablemente más grande que el que se espera de un animal de su tamaño y unas pezuñas acolchonaditas para aguantar el golpe constante contra las rocas que realizan cuando corren en saltos de hasta 9 metros. Otra cosa, su pelo es hueco, entonces les digo, o sea, es un animal hecho para correr 100%. Lo que hace es que sea más liviano y mucho más aerodinámico. Y otra adaptación muy chida, que no tiene que ver con velocidad, pero sí con el nicho de estar en una pradera expuesta a la visión de los pumas a su alrededor, es el hecho de que tienen una visión de 320 grados. 320. Eso es muchísimo. Todo el tiempo están viendo prácticamente todo lo que hay a su alrededor. Y pueden magnificar hasta 8 veces, como un 8X en cualquier celular. El berrendo tiene un chorro de adaptaciones para el desierto, para la sequía. Tiene la posibilidad de desdoblar su grasa en agua, que es el agua metabólica. Pueden absorber humedad por la nariz. En todo este desierto no hay agua dulce al abierto. Entonces, ¿de dónde toma el agua? Entonces la toma de la neblina. Entonces la neblina genera un aporte de humedad tremendo porque entra en la mañana, en la madrugada, pasa y moja todo. Y entonces el berrendo se la pasa lamiendo los arbustos. Otro aspecto importante, puede subir y bajar su temperatura en un rango de 3 grados. Si hace calor, si hace frío. Otra cuestión es que el pelo es hueco. Si tú lo ves al microscopio, es hueco. Eso hace que su aislamiento con la temperatura ambiental pues, le permita estar más confortable. Además, a diferencia de prácticamente todos los mamíferos, una capa de músculos subcutáneos por encima de la dermis y puede mover el pelo a voluntad. Esta es una señal de alarma. Entonces paran los pelos y aquí, en este punto de aquí, sobre la columna vertebral, tienen una glándula que produce feromonas adrenalínicas. Aunque no estén viendo, digamos, un coyote, un águila o algo, ellos saben que hay un peligro, o oliendo la adrenalina del otro animal. Y entonces corren todos en manada, como si fuera un cardumen, o sea, corren juntos. Los cuernos del berrendo también cuentan una historia única. A diferencia de los venados que tienen astas de hueso o de los antílopes africanos que tienen cuernos permanentes, el berrendo tiene vainas de queratina, similares al material de nuestras uñas.
Lo curioso es que cada año estos cuernos de queratina crecen y se caen. Desde niño yo veía muchos libros de animales, era una de mis pasiones ir a la biblioteca o tener libros en casa y sabía la existencia del berrendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo veía como en los libros de animales de Norteamérica. No tenía conciencia de que en Baja California particularmente hubiera berrendos, porque desafortunadamente la población peninsular estaba en peligro crítico de desaparecer. Estábamos hablando de decenas de animales que quedaban únicamente en la región del Vizcaíno. Al descubrir que había una subespecie en la península, definitivamente me sentía aún más atraído. Entonces, cuando tuve oportunidad de conocerlos en persona por primera vez, estuve mucho tiempo observándolos. Era su anatomía, su morfología única, esa forma que tienen los cuernos que se bifurcan a cierto punto, la forma de su cabeza, el crin que tienen, el patrón de coloración. A mí me resulta mucho más interesante que los borregos cimarrones y que los venados buras, que son esos herbívoros grandes que tenemos también en esta zona. Y no los demerito, me gustan mucho también, pero el berrendo simple y sencillamente se me hace muy singular. Y aparte de saber que es una especie que se distribuye únicamente en América del Norte y que es única en su familia, que es casi que un fósil viviente, lo hace muy especial. Este animal se encontraba desde la zona mediterránea hasta la zona de Los Cabos y que ahora está restringida únicamente a la zona del Vizcaíno. Pongamos atención en este dato para que se den una idea. En 1875, siglo XIX, había 60 millones de berrendos en Norteamérica que se distribuían del sur de Canadá, las planicies del oeste de Estados Unidos al oeste del río Mississippi, todo el altiplano central de México, cruzando hasta el valle de Tehuacán, ¿no? Hasta ahí había berrendos. En 25 años, en 1900, ya nos habíamos ejecutado 60 millones de berrendos y quedaban 25,000 únicamente. El europeo, en el momento en el que avanza hacia el oeste, ¿verdad?, en la colonización, pues lo que hace es matar de hambre a la gente. ¿Me explico? Ese es el punto, ¿no? Es un genocidio. Hay un dato muy importante que es, por ejemplo, la cacería del virrey de Mendoza. A través del libro de Humboldt nos enteramos de que el virrey de Mendoza se fue a echar una cacería de 600 berrenditos al estado de Hidalgo. Afortunadamente hay un compromiso del Museo del Berrendo para salvar la especie. ¿Cómo surgió su amor por el berrendo? Pues cuando los conocí, habíamos formado un grupo de biólogos como ustedes que teníamos afinidad por los mamíferos y con muchas ganas de hacer cosas en la universidad. En 1978 hacemos el primer censo, el peninsular, y encontramos 74. ¿Verdad? Aquí en el Vizcaíno. Pero en este fue un censo aéreo y resulta que nos encontramos estos 163 ejemplares aquí concentrados en una sola manada. Entonces, cuando pasamos en el avión, dijimos, órale, pues ahí hay el berrendos y hay más, y hay más, y hay más, y hay más. 163. Nosotros pensábamos que podría haber muchos más, incluso pues hasta unos 1,000, ¿no? Pero no, eran bien poquitos. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que de plano estaba en la lona el berrendo. Y luego ya a partir del 98 pues empezamos este programa con la cosa de la mamila y de criarlos y cuidarlos y todo. De hecho yo hice mi tesis en eso justamente, ¿no? O sea, en la alimentación de la cría del berrendo con mamila y el tipo de leche que utilizan. Porque la leche de la berrenda es muy alta en carbohidratos y muy alta en proteína y grasa. Ahora utilizamos calostro de bovino en polvo y poco a poco pues irles manejando el movimiento del tracto intestinal para que no tengan, digamos, esas diarreas mecánicas que eventualmente pueden suceder. Salvar a la especie es un esfuerzo titánico. Hace pocos años el berrendo en vida silvestre llegó a extinguirse completamente. El berrendo se extinguió, el peninsular, en el 2010, el berrendo silvestre. Sucedió una sequía de 1997 al 2010. 13 años de sequía. Estamos en un desierto hiper árido. O sea, sí llovió en ese periodo de 13 años, pero pues, poquititititito, ¿me explico? A tal grado que se extinguió en vida libre. Por lo tanto, los que pudimos agarrar en el 98 y criar hasta el 2010 son el producto de la reproducción. Y del 2010 a ahorita hemos liberado más de 1,000 ejemplares, de los cuales sobreviven pues más o menos unos 400, porque de cada 10, 4 sobreviven. Porque les pegan todas las amenazas, la cacería ilegal, la depredación por los coyotes y el lince, el águila real,
pues se le deja caer a las crías. Si pesa menos de 12 kilos, lo más probable es que se lo levante. Claro, en Estados Unidos es muy abundante. En Estados Unidos hay 1 millón de berrendos, pero en México, ¿verdad?, únicamente hay 3,000. Allá es Antilocapra americana. Estos son Antilocapra americana peninsularis. ¿Cuánto llegan a vivir los berrendos? 9 años. Y son reproductivos a los 18 meses. O sea, a los 18 meses ya pueden gestar. Tarda 8 meses, 10 días. O sea que a los 3 años producen los primeros 2. El 98% de las ocasiones son 2 cuates porque no son gemelos, son cuates. Incluso pueden ser 3. Incluso pueden ser de padres diferentes. Son polipátridos, ¿verdad? O sea, pueden tener 2 o 3 padres. Normalmente es el mismo padre, ¿verdad? Pero puede suceder eso. Pues si se da, se da. Las circunstancias del momento, ¿qué te puedo decir? Realmente es un mecanismo para aumentar la variabilidad genética. El berrendo, naturalmente, tiene que ser protegido, necesitamos hacer esfuerzos para aumentar la población. El hecho de que se proteja algo pero que no haya el financiamiento para hacerlo, muchas veces puede llevar un proyecto al fracaso y sería terrible que el berrendo desapareciera simplemente porque el gobierno no tiene o no destina los recursos necesarios para su conservación. Yo creo que en algún momento la conservación debería pasar también a un esfuerzo mutuo, gobierno y el esfuerzo particular, que la gente local pudiera tener cierto número de animales, un pequeño rebaño, que pudieran vender alguna parte de esos animales para cacería o para consumo directo y que con ese dinero pudieran conservar a la especie, que nuevamente vuelva a colonizar esta especie de la península desde el norte hasta el sur. Considerando que Baja California se encuentra mayormente despoblado y que solo existe una carretera que la corre de norte a sur, hay bastante hábitat listo para recibirlos. Si nos unimos y apoyamos proyectos como el Museo del Berrendo, esta especie podrá recuperar su territorio. Con sus pezuñas seguirá siendo el agricultor del desierto, abriendo caminos, dispersando vida y recordándonos que aún es posible restaurar lo que creíamos perdido. La única especie aquí que está en peligro real de extinción es el berrendo. Están muy mal poblacionalmente y por lo tanto tienen una prioridad. En esta época que estamos en el antropoceno, que es uno de los periodos de extinción de especies más radicales de la historia, como persona le diría al berrendo, perdón, nuestros antepasados vivieron del berrendo. Aquí mismo en la península, todas las pesquerías que llegaron y pueblitos que hay alrededor, la minería, en fin, todos comieron berrendo. ¿Y cuáles son el agradecimiento que tenemos hacia ellos? Nada, cero. Digamos, realmente la disculpa, el perdón, ¿verdad?, es por ser tan ciegos y tan egoístas. No logramos entender que los animales cohabitan con nosotros y que nosotros estamos invadiendo sus casas. Entonces, lo menos que podemos hacer es apoyar a estos programas de conservación, pues para que no desaparezcan estas especies que nos han aportado tanto, no nada más desde que existe la humanidad, sino desde hace millones de años. Me enamoré de la pasión de Víctor porque pues él lo ha transmitido desde que yo nací. En mi vida existen los berrendos y pues seguimos echándole ganas a esta labor. Soy la que hace vinculación, la que hace redes sociales y pues lo que estamos haciendo es sostener el hilo para que esto no se caiga y pues siga existiendo. En esta estación pues tenemos el museo, el MUBE, que es el Museo del Berrendo Peninsular, y pues estamos ofreciendo ese producto turístico para también nosotros poder financiar ciertas acciones que hacemos dentro del programa, pues traer turismo. El Museo del Berrendo, el MUBE, desde que entras, te reciben imágenes muy hermosas de los berrendos, te ayudan a crear empatía por este ser vivo, porque te explican su fisionomía, cómo es capaz de ser tan veloz, sus cuernitos, también lo difícil que ha sido esta historia de conservación. Para visitar el Museo del Berrendo, solamente tienes que mandar un mensaje por WhatsApp para agendar tu visita y llegar a conocerlo.
Es muy importante que a través de nuestra visita podamos hacer conciencia que este animal es mexicano y que existe en Baja California. Todo lo que se recauda se utiliza para alimentar a los animales, para gasolina, que podamos seguir operando. Que no se olviden del desierto. El desierto parece que no hay nada, pero existe mucha vida. La península es el otro México. Vengan, cuando estén aquí se van a dar cuenta de que realmente hay pocas coincidencias entre lo continental y lo peninsular. O sea, se da uno cuenta de que está uno en otro país. La península es fantástica, no solamente por sus valores biológicos, ecológicos y culturales, sino por su tamaño, su extensión. Pones la península encima de la Sierra Madre Occidental, en un mapa, de la frontera a la Ciudad de México. Ese es el tamaño de la península. Yo lo quiero felicitar porque 45 años conservando el berrendo. Él estudió en la UNAM desde Ciudad de México. Si no hubiera personas como usted, ángeles como usted, el berrendo ya no estaría en la península. Y nosotros podemos apoyar visitando este sitio. Sí, están abiertas las puertas, hay tantas cosas hermosas, paisajes gigantes, increíbles y valores biológicos como la ballena gris. Pues aquí llega, mira, aquí la estoy viendo. El berrendo, el borrego cimarrón, la ruta migratoria del Pacífico, aves de Rusia, las ballenas de ambos sitios, las pesquerías, el 60% de la producción pesquera del país sale del Mar de Cortés y del Pacífico Norte. Wow. ¿No? Entonces están los lobos marinos, están los elefantes marinos de Isla Benitos. Me quedo con lo que dijo, que el berrendo es muy mexicano, mexicanísimo. Y ojalá que muchas personas conozcan esta iniciativa. Es su proyecto de vida y lo ha logrado compartir con su familia y con miles de personas que han visitado este sitio. ¿Cuántos años tiene ya? Pues yo llegué aquí a trabajar en el 95, pero en el 78 hicimos el primer censo. Increíble. Sí. Felicidades. Me tocó el corazón, me hizo llorar porque se nota la pasión como biólogo y estoy seguro que la va a transmitir a mucha gente. Todo dar. Sí. No, pero sobre todo ustedes, digo, el interés que ustedes manifiestan en todo este rollo, pues está en la juventud, ¿verdad? Porque son ustedes los que vienen. En el Vizcaíno, la ballena gris vuelve cada invierno a las lagunas donde nació, y el berrendo corre otra vez por las llanuras donde casi desapareció. Ambos son testigos de un territorio que resiste, un lugar donde la vida se abre paso aún en los ambientes más duros. Gracias por seguir nuestras aventuras por la península de Baja California.